Bienvenidos al podcast de la pregunta adecuada. En este podcast cada semana yo, Al Hernández, les contaré una reflexión que vamos a sacar en base a una pregunta que estableceremos al principio de cada episodio. Tomaremos referencias de libros, películas, series y básicamente cualquier cosa que se te ocurra. Entonces, si te interesa formarte tu propia opinión y empezar a pensar de una manera distinta, te invito a que te quedes. Esto es La Pregunta Adecuada. Hey, ¿qué tal, gente? Sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos una semana más a su podcast de La Pregunta Adecuada. Como siempre, es un verdadero gusto para mí poderlos tener aquí otro día más. Espero que estén pasando un excelente día y una excelente semana. A lo largo de este podcast posiblemente vayan a notar una serie de cosas distintas, espero. Y les comento esto porque estuve haciendo un par de cambios en el estudio y de hecho esta es la segunda vez que grabo este capítulo, porque al estar editándolo ya cuando lo tenía completo me di cuenta de que el audio llegó a un punto en el que por estar intentando corregir errores para que se escuchara mejor terminó sonando bastante poco interesante y terminaba sonando con estos efectos que pues eran bastante molestos después de un rato. Entonces pues como mi intención con este podcast es hacerlo lo más ameno y lo más entretenido que se pueda para ustedes, decidí hacer estos pequeños ajustes para poder corregir los problemas del audio desde un principio y poderles entregar un producto de mayor calidad. Entonces es el motivo por el que estoy volviendo a grabar este podcast. Y pues ya para comenzar con este capítulo, solo me queda recordarles, como cada semana, y esto lo pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcast, como en Google Podcast y en YouTube. Y no se olviden de seguirnos en Facebook y en Instagram. Todos los links van a estar ahí abajo, incluyendo el link del ebook del que vamos a estar hablando esta semana. Y para este capítulo, el último del mes de reflexión y lectura en noviembre, escogí un libro bastante particular. Y como se podrán dar cuenta, y si recordarán lo que les mencionaba al principio del mes, les había dicho que para cuando terminara el mes iban a tener una idea muy particular de cuál era el tipo de libros que me gustaba leer mucho. Y creo que ya para este punto se habrán podido dar cuenta de que la ciencia ficción es algo que me gusta bastante, es algo que disfruto mucho. Entonces pues para este último libro del mes no podía ser la excepción. Y como me di cuenta de que los capítulos anteriores no había hecho una reseña como tal, ni había hecho un análisis particularmente formal, decidí hacer este último un poquito más en profundidad para pues entrar un poquito más en el tema y una reflexión un poquito más en profundidad. Les aviso, este capítulo va a tener un poquito más de spoilers que los que estuvieron escuchando durante el mes, pero pues intenté mantenerme al margen para tampoco entrar en detalles muy importantes o que les pudiera ayudar, o mejor dicho, que les pudiera arruinar la trama. Entonces espero que pues haya conseguido mi objetivo. Y pues ya sin más rollo, les comento el libro que vamos a estar utilizando para esta última reflexión. También es del autor americano Philip K. Dick. El libro fue publicado en 1974 y lleva el título de Fluyan mis lágrimas, dijo el policía. Y pues bueno, como les comentaba al principio del capítulo, esta semana les preparé una reseña un poquito más en profundidad. Entonces para comenzar vamos a hablar de una breve sinopsis sobre el libro. Y es que esta historia trata sobre un ser humano bastante famoso, bastante importante, llamado Jason Taverner, que es un presentador, conductor, cantante bastante importante dentro de su universo. Y su particularidad y una de las cosas que lo hacen bastante diferente es que es un humano genéticamente modificado, por así decirlo. Entonces pues tiene como que estas cualidades un poquito fuera de lo común y son unas de las cosas que lo llevan al éxito. Esta persona, Jason Taverner, es de verdad una persona que podría ser cualquier tipo de rockstar, celebridad, persona importante que te puedas imaginar. Entonces te invito a que le pongas alguna especie de rostro con tu personaje famoso o favorito
para que vaya teniendo un poquito más de sentido la historia. Este personaje pierde por una serie de eventos desafortunados sus identificaciones, sus papeles que lo acreditan como un ciudadano, y esto dentro de este mundo es algo particularmente malo, porque el hecho de perder tus papeles puede meterte en un conflicto muy importante y básicamente condenarte a un futuro muy poco prometedor, la verdad. Entonces este detalle de que pierde sus papeles es algo muy importante, y más adelante vamos a mencionar un poquito por fuera por qué se da este evento, y vamos a hablar también sobre todo de cuáles son las consecuencias que esto va a acarrear. Disculpen si se escucha algo de fondo, espero que no se escuche, pero pues está ahí todavía un poquito de ruido por aquí cerca. Pero continuando, el problema principal de que Jason pierda sus papeles, pues normalmente, o mejor dicho, no habría ningún problema con que los hubiera perdido si todo hubiera quedado hasta ahí, porque pues es una persona que todo el mundo conoce, tiene bastantes millones de seguidores, por así decirlo. Entonces pues el problema no queda ahí, sino que un día se despierta después de haber perdido sus papeles y se da cuenta de que nadie recuerda quién es, nadie sabe quién es ni qué hace. Entonces aquí es donde se complica la cosa, porque el hecho de que no tenga sus papeles y que nadie sepa ni siquiera su existencia lo pone automáticamente con un pie adentro de un campo de concentración, y pues obviamente Jason no quiere esto. Entonces empieza su travesía y tiene una serie de dificultades a lo largo de la historia que hacen que se pregunte bastantes cosas y reflexione alrededor de muchas situaciones. Y la historia tiene bastantes matices, es bastante oscura en ciertos aspectos, y creo que una de las cosas que me gustaría abordar, sobre todo para partir con esta reflexión, es que me gustaría que cada uno de ustedes y yo nos preguntáramos qué pasaría si un día desapareciéramos, qué pasaría si un día nadie supiera quiénes somos y simplemente estuviéramos frente a la situación en la que se encuentra nuestro amigo Jason, en la que pues tenemos que salir adelante. Y a lo mejor pues no tenemos la situación como él, de que vaya a pasar algo malo con el hecho de que hayamos perdido nuestros papeles o que hayamos perdido nuestra identificación, o al menos no algo tan malo como lo que le pasa a él. Pero me gustaría que pensáramos qué haríamos, cuál sería nuestra reacción. Y creo que esta pregunta nos lleva directamente a reflexionar sobre nuestro ego, ya que el reflexionar sobre nuestro ego y sobre lo que pasaría si simplemente nadie supiera quiénes somos, podría ser un buen punto de partida para analizar nuestro interior y saber cómo es nuestro sentir al respecto de la idea que tienen los demás de nosotros, y cuán importante llega a ser esta idea en nuestro propio valor o en la validación que nos damos a nosotros mismos. Porque creo que esta analogía de enfrentarnos a nuestro ego y enfrentarnos al problema de que en un hipotético caso nadie se acordara de nosotros puede ser un buen ejercicio para entender qué tanto nos afectan las opiniones de los demás y qué tanto necesitamos esa validación y de proyectarnos de alguna manera en otros, o que otros se proyecten en nosotros para sentir esa validación. Y creo que puede ser muy interesante, porque sin duda alguna no nos podemos quedar con la parte superficial de pensar que el desaparecer sería automáticamente el final de nuestras vidas, sino que si no estuviéramos en el caso de Jason, el cual creo que prácticamente nadie estaría, nos podríamos poner a pensar cómo intentaríamos solucionar la situación o qué sería lo primero que haríamos. Y creo que esto de enfrentarnos a nuestro ego nos puede resolver bastantes preguntas sobre nuestra propia idea y sobre en base a qué adjudicamos nuestro valor y qué podemos hacer para centrar ese valor más en cosas que podamos controlar, o en un sentido más estoico, dejarnos de preocupar por las cosas que no podemos controlar, como es la validación de las otras personas. Oigan, y pues siguiendo con este tema, creo que otra de las preguntas que me surge después de haber leído este libro y después de haber interiorizado un poquito los mensajes que trae, es que se me ocurrió comparar esta parte de la pérdida de los documentos de Jason con qué pasaría si nosotros de alguna manera perdiéramos nuestras redes sociales. Y es que creo que puede ser una especie de comparación un poquito extrapolada,
pero creo que vale mucho la pena analizarlo desde este punto de vista, precisamente porque nuestras redes sociales hoy en día se han convertido, como mencionamos en el capítulo anterior, en algo vital y en algo que ya se ha convertido en más que un medio de comunicación con las personas que nos interesan. Ya se ha convertido en un medio de trabajo, se ha convertido en un mercado de productos y servicios, se ha convertido en algo tan grande que incluso excede nuestro conocimiento y nuestro comprendimiento, porque no podemos llegar a entender del todo cuál es la relevancia de las redes sociales porque nosotros no estamos del todo involucrados. Pero creo que sin duda alguna el tener este tipo de acercamiento y preguntarnos qué pasaría si perdiéramos las redes sociales nos podría acercar mucho más a un escenario parecido al que vivimos hace relativamente poco, cuando se cayó Facebook, Instagram y WhatsApp por bastantes horas durante un día y que todo el mundo estaba volcado en todas las demás redes sociales intentando encontrar una respuesta a por qué esto había pasado y cuál fue el principal motivo y cuánto faltaba para que se arreglara este problema. Entonces, creo que el empezarnos a dar cuenta de todo este tipo de problemas y comparar una pérdida de algo tan sencillo como una red social con la identidad de Jason, que fue lo que él perdió en el libro, puede ser una manera interesante de analizar cómo presentamos problemas nuevos y cómo estas tarjetas de presentación virtuales se han convertido a la vez tanto en un beneficio como en un problema, porque el estar tan dependientes de las redes sociales nos ha hecho que de alguna manera estas mismas tengan un valor muy importante en la manera en la que se desarrollan nuestras vidas, y que muchas personas, como escuchábamos en el capítulo de la semana pasada, pero del otro podcast que, bueno, no es otro podcast, pero pues la otra sección dentro de este espacio que se llama La Lista Negra, lo que comentábamos en ese capítulo era precisamente cómo hay muchas personas que se han aprovechado de este boom y de este espacio, tanto para cosas positivas, que fue lo que menos hablamos, lo hablamos solamente como un pequeño disclaimer al principio, pero lo que nos centramos en ese capítulo sobre todo fue en las personas que hacen un mal uso del mismo espacio y de los mismos recursos de las redes sociales para estafar a las personas. Entonces, todo esto ha sido posible gracias a que las personas nos hemos involucrado de una manera bastante activa en el uso de las redes sociales, y por esto mismo creo que hemos caído en algunos problemas muy notorios en cuanto al uso de redes sociales y en cuanto al impacto que estas están teniendo en nuestras vidas. Y los principales problemas que yo identifiqué y con los que podemos de alguna manera relacionarlo un poquito extrapolando lo que viene en el libro, sobre todo parten a partir de el problema de la sobresimplificación de la vida de las personas que nos hacen tener las redes sociales, o en este caso las tarjetas de identificación de Jason, porque a final de cuentas en el libro pasa algo curioso cuando le consigue de alguna manera otros papeles, pero pues que no tiene nada que ver con él, que no tiene pues ningún tipo de relación, pero que de alguna manera consigue justificar estos hechos, y es algo que lo relacioné con la vida cotidiana, como pues plastificación de nuestra realidad y cómo lo que viene en nuestras redes sociales puede llegar a ser tan trascendental y puede llegar a ser tan representativo de nuestras vidas, siendo que en realidad muchas veces pues todas esas imágenes, y de hecho quitando algunas veces, sino que la mayoría de las veces son imágenes muy irreales y que no hacen un fiel retrato de lo que representa la vida de una persona. Por esto mismo es por lo que creo que el sobresimplificar la vida de una persona puede hacer que todos estemos infelices, y que incluso la misma persona que está compartiendo esas cosas puede llegar a ser un poquito infeliz porque no conocemos la otra parte de la vida de esa persona, y sin embargo muchas veces estamos envidiando cosas que a lo mejor no son tan sencillas como parecen, o que son más bonitas en una foto que lo que en verdad es en persona. Y todo este tipo de situaciones nos debería llevar a cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que está pasando, que todos nuestros ideales y todos nuestros apuntes en cuanto
a lo que queremos conseguir están enfocados en cosas que no estamos del todo seguros cómo funcionan y que no comprendemos del todo. Otro de los problemas que identifiqué dentro del uso de las redes sociales en la actualidad y relacionado con el libro es la parte de la idealización, pero quise enfocárselos un poquito más a hablar sobre la idealización como una enfermedad moderna. Y sé que decir idealizar como enfermedad puede sonar un poco brusco al principio, pero la verdad es que creo que la idealización se ha convertido en un problema que ya se podría considerar algo de índole de salud pública, porque idealizar las vidas de otras personas o incluso idealizar a las personas en sí puede llegar a ser muy dañino para nuestra salud y para nuestro entendimiento, ya que el tener todo este tipo de pensamientos irreales nos hacen distorsionar nuestro sentimiento de la realidad y nos hacen pensar en cosas que no son ni medianamente posibles y que solo nos alejan de intentar conseguir una vida feliz o una vida basada en algo más real. Y creo que el idealizar de más las cosas también nos lleva a un problema bastante evidente, y es que siempre estamos buscando más y más y más y nunca es suficiente, y el conseguir más se convierte en un objetivo que cuando se alcanza ya no nos satisface de la misma manera, porque el conseguir algo en particular era el objetivo final y no simplemente parte del proceso. Entonces, cuando queremos conseguir cosas y cuando no sabemos cómo gestionar esta parte, es precisamente cuando se pierde la magia de intentar conseguir las cosas, porque la cosa en sí es el final y cuando la consigues te aburres y ya no lo quieres. Quieres buscar otra cosa y otra cosa y otra cosa, y esta constante búsqueda, si no la buscas canalizar en algo positivo, te puede terminar consumiendo por completo. Entonces, aplanar la realidad en base a estas etiquetas que nos ponemos, que es el otro problema que identifiqué, es una de las cosas que más nos debería preocupar, precisamente porque el aplanar realidad en base a etiquetas, intentar poner etiquetas para todo, intentarnos identificar con algo en particular porque es lo que está bien y es lo que nos ayuda a conocer personas como nosotros, puede llegar a ser un problema, porque en cuanto a marketing es muy efectivo para las marcas. Quiero decir, las empresas, mientras les des una etiqueta sobre tu vida y entre más etiquetas les agregues, más fácil es vender tu perfil como un producto y ofrecérselo a las diversas empresas para ofrecerte servicios. Entonces, a nivel de marketing es algo muy efectivo, pero a nivel personal puede llegar a ser muy conflictivo el intentarte delimitar tanto en base a ponerte una serie de etiquetas que te van a definir como una persona en particular y en concreto, y cuando te intentes salir de ahí te va a costar trabajo porque ya te vas a sentir muy identificado con el perfil en particular que tú mismo te generaste. Entonces, aplanarnos en base a etiquetas tiene el problema de que no nos da el beneficio de poder reinventarnos, ya que todo se aplana y se convierte en una especie de identificación precisamente como la que tiene Jason, cuyos datos son inamovibles y inmodificables. Entonces creo que todo este tipo de cosas nos puede traer muchos problemas en cuanto a nuestra propia concepción, porque ya ni siquiera tenemos la oportunidad de equivocarnos o de cambiar de opinión en algo, porque ya tenemos una fotografía que nos representa y nos identifica, y cualquier cosa que se salga de esa identificación o esa fotografía se va a considerar como algo irreal o algo que está fuera de la norma y que por lo tanto debe de ser reprendido o eliminado. Y por último, otro de los problemas que identifiqué, sobre todo con esto de equiparar las redes sociales con las identificaciones que pierde Jason, es la parte precisamente del marketing y los mercados, por así decirlo, modernos, pero sobre todo enfocándonos en esta primera parte del marketing, ya que el marketing, si bien es una herramienta muy efectiva para posicionar cualquier producto, cualquier servicio, y es todo un estudio que tiene bastantes profesionales y muchísimas personas que son verdaderos genios en cuanto a este tema, lo que es cierto es que el marketing se trata de vender. Entonces, nosotros, en un mundo donde cada vez todo se convierte más en un servicio,
y donde estamos acostumbrándonos a cosas gratis, tenemos que entender que las empresas siempre ganan de alguna manera. Entonces el intentar separarnos de nuestra realidad e intentar pensar que las empresas no ganan nada con nuestros datos o con nuestra información o con lo que les facilitamos es ridículo, porque de algo viven y por algo las redes sociales son un negocio tan lucrativo. Y es que si bien tus datos no son pueden llegar a ser útiles en cierto modo, no son igual de útiles que venderlos en cúmulo con otras muchísimas personas que tienen el mismo perfil que tú y que pueden ser ofrecidas como público a una empresa que está buscando posicionar un producto en específico o un servicio en específico en personas como tú. Es aquí donde el valor del Big Data, que es todo este cúmulo de información, tiene una relevancia particular para entender cómo es que nos estamos convirtiendo en una tarjeta de identificación plastificada que pues es muy efectiva para las empresas, pero para nosotros sinceramente no tiene mayor relevancia, sino que por el contrario, yo digo que más bien nos está haciendo un poco o bastante daño. Lo dejo a su consideración, pero bueno, esto sería respecto a la primera parte del análisis del libro. Vamos a un pequeño corte musical y después de este corte musical continuamos con la siguiente parte del análisis, que vamos a enfocarlo en la pregunta de cómo enfrentar que la vida sigue sin mí y o a pesar de mí. Cómo enfrentar la partida, cómo enfrentar el hecho de que eventualmente nos vamos a ir y que nadie nos va a recordar. Te invito a que te quedes. Esto es La Pregunta Adecuada. Estamos de regreso una vez más en el podcast de La Pregunta Adecuada. Muchas gracias por quedarse conmigo. Y como les mencionaba antes del corte, en este segundo bloque del podcast vamos a estar hablando sobre una pregunta bastante particular. Y es que al principio nos centramos mucho en un análisis un poquito más social del libro. Y en este momento me gustaría que entráramos en un momento un poquito más existencialista. Y me gustaría que nos paráramos a preguntarnos qué es lo que pensamos sobre nosotros mismos y qué tan importantes nos creemos en la vida de los demás. Creo que este tipo de preguntas puede ser bastante interesante y bastante importantes, ya que el tema que vamos a estar tocando en este segundo bloque es cómo enfrentar que la vida sigue sin ti y o a pesar de ti. Cómo el hombre puede lidiar con el olvido, cómo la mujer puede lidiar con el olvido, cómo una persona en general puede lidiar con el olvido. Y creo que hablar del olvido es algo bastante relevante hoy en día, porque como les mencionaba, estamos muy ligados a nuestra identidad y cada vez se nos hace pensar que nuestra identidad es algo que tiene que tener un sello muy específico y que tiene que ser algo que nos acompañe por toda nuestra vida. Entonces, pues qué menos que dejar nuestro legado, ¿no? Pero les tengo una noticia, y es que no siempre es tan fácil como decir, ok, voy a dejar mi legado, ok, voy a prevalecer en el tiempo y en el espacio, porque les tengo una mala noticia, y es que eventualmente todos vamos a ser olvidados, porque ya no va a quedar ni siquiera nadie que nos recuerde. Y está bien, porque el enfrentarnos a esa realidad lo más pronto que se pueda en nuestra vida nos va a hacer reconocernos a nosotros mismos como seres finitos, y vamos a reconocer nuestra propia naturaleza finita a su vez. Entonces, el reconocernos como seres finitos nos va a ayudar a tener una mejor idea de nosotros mismos y a comprender mejor cómo es que funciona la vida, cómo es que funcionan los recuerdos y cómo es que nos podemos quedar hasta cierto punto en la memoria de las personas. Pero más allá de quedarnos hasta cierto punto, no vamos a poderlo conseguir más allá, porque simplemente excede nuestras capacidades. Y como les mencionaba,
en el punto anterior, en el otro bloque, un acercamiento estoico a esta situación podría ser como, bueno, pues puedo controlar hasta cierto punto que las personas se acuerden de mí, pero va a haber algo que me va a exceder en cuanto a capacidades, va a haber algo que yo ya no voy a poder hacer, y si las personas ya no se acuerdan de mí, va a llegar un punto en el que ni siquiera voy a poder controlar eso. Entonces, aceptarlo desde un principio nos puede ayudar a comprender por qué nos causa tanto problema el olvido. Y es que creo que constantemente estamos siendo empujados, como mencionábamos en el otro podcast de hace 2 semanas, bueno, no sé, en el podcast de la nueva sección de la lista negra, de que cuando estamos obligados a hacer algo, pues las cosas se vuelven un poquito más complicadas en la vida moderna, ya que tenemos que avanzar de una manera muy poco lineal y tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que hacemos, porque un error nos puede costar toda la vida, y no en el sentido literal de que nos podamos morir, sino que públicamente o socialmente podríamos estar obsoletos o muertos socialmente hablando, y esto pues no es algo que nadie quiera sufrir. Entonces, el tener este tipo de problemas nos puede hacer reflexionar un poquito más en profundidad si, a pesar de todo este tipo de cosas que hemos estado hablando, lo más obvio es pensar que eventualmente no va a haber manera humana de que alguien nos recuerde. ¿Por qué preocuparnos de más por dejar un legado tan prevalecente o tan permanente? ¿Por qué no enfocarnos mejor en cosas que nos lleven a ser felices? Y la respuesta con esto creo que viene muy ligada con la parte del libro, porque Jason hasta cierto punto también vendió su vida y vendió su felicidad para crecer y para ser famoso, y vivía de las personas y vivía de la fama. Pero si nos ponemos a pensarlo de alguna manera, ya que lo lean se van a dar cuenta, este personaje se perdió en sí mismo por intentar dar gusto a las demás personas e intentar mantenerse vigente y ser lo que las otras personas querían. Entonces, si nosotros nos perdemos de la misma manera y nosotros nos abandonamos en los deseos de las otras personas, como mencionamos en el primer capítulo que hablamos sobre el éxito, un muy buen podcast, bastante cortito, pero que se los recomiendo mucho. Como les mencionaba en ese capítulo, el tener este tipo de métricas que nos exceden pueden llegar a ser muy frustrantes, porque a final de cuentas cambiamos nuestra felicidad, que es algo que podríamos controlar en base a cosas que, valga la redundancia, sí podemos controlar, pero sin embargo decidimos darle ese valor a cosas que están ajenas a nosotros, cosas que no podemos mantener bajo nuestro cuidado o bajo nuestra ala de protección, por así decirlo. Entonces, mantenernos dentro de un límite sano entre intentar aspirar a estas medidas, a estos valores que son medibles en cuanto a números, y el balance con los que son medibles en cuanto a tu sentimiento y a tu felicidad, puede ser un buen ejercicio para mantenernos fieles a lo que queremos. Pero pues es evidente que vamos a tener que encontrar el balance, porque no todo va a poder ser lo que nosotros queramos, y vamos a tener que encontrar este tipo de circunstancias que favorezcan tanto lo que nosotros queremos como lo que se espera en nosotros, porque de otra manera vamos a terminarnos abandonando de la misma manera que el personaje se abandonó en el libro que estamos reflexionando. Otro de los puntos que se me hizo muy interesantes dentro de esta pequeña pregunta, y en cuanto a lo que vamos a hablar a continuación, es la parte de cómo nos relacionamos con las otras personas para mantenernos, por así decirlo, vigentes, y cómo hay veces que no soltamos las cosas y somos tan aprensivos que no sabemos reconocer qué es lo que es mejor para nosotros, o a lo mejor sí lo sabemos,
pero pues simplemente decidimos que no es lo que queremos o pensamos que no es lo que queremos. Y para no darles más rollo con este siguiente punto, vamos a hablar de relaciones tóxicas, que es una de las particularidades que tiene este libro, que está como muy sutil, pero pues en general toda la trama gira de una manera secundaria alrededor de una relación tóxica. Entonces por esto creí que era muy importante mencionar el tema, porque de otra manera podría ser muy sencillo desaprovechar esta oportunidad para hablar de las relaciones tóxicas, pero es un tema muy vigente, entonces no me podía perder la oportunidad de hablarles un poquito de cómo las relaciones tóxicas se ven involucradas dentro de este libro y reflexionar, pues independientemente de eso, sobre las relaciones tóxicas. Y bueno, y entrando como tal en la parte de las relaciones tóxicas que se menciona dentro del libro, creo que tenemos que empezar a cuestionarnos por qué, a pesar de que este libro se escribió en 1974, mejor dicho, se publicó en 1974, por qué casi, no sé, 45 años después nos sigue haciendo tanto sentido hablar de relaciones tóxicas y por qué sigue estando tan normalizado en nuestra cultura, siendo que se supone que todos ya estamos bien conscientes de lo que son y que son cosas que deberíamos de evitar, pero de todos modos nos mantenemos ahí. Entonces me puse a pensar de alguna manera cuál podría ser el origen de que a pesar de tanto tiempo las relaciones tóxicas sigan vigentes, y creo que este tema está muy relacionado con nuestro sentido de los juegos de poder, o mejor dicho, con nuestro gusto por los juegos de poder, ya que los juegos de poder son algo que creo que a la mayoría de las personas de manera inconsciente, y aunque no les guste reconocerlo, disfrutan bastante, y es el gusto culposo de la mayoría de la población, ya que el estar intentando estira y afloja puede llegar a ser bastante adictivo, porque a pesar de que sabemos que hay muchas relaciones que nos van a hacer daño, hay muchas relaciones que deberíamos de cortar de raíz, decidimos quedarnos ahí, o muchas veces somos víctimas de las situaciones en las que estamos y nos hacemos ciegos a lo que está pasando frente a nosotros. Pero esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. Retomando la parte de lo de las relaciones tóxicas, creo que es muy importante no perder en cuenta que el hablar de las relaciones tóxicas siempre va a venir muy bien, sobre todo cuando se trata de intentar hacer conciencia sobre el riesgo que pueden tener. En el caso de la historia del libro, la relación tóxica, les repito, es algo muy sutil y es un detalle que se presenta al principio y al final del libro solamente. Es algo que ocupas mantenerte muy atento o leer el libro pues de manera casi continua, no hacer muchos espacios como a veces yo hago, por ejemplo, con algunos otros libros que por algunos motivos hay días que no puedo leer, y cuando haces estos cortes puede llegar a ser muy común que pierdas estos detalles, pero este tipo de matices que tiene la trama me resultan bastante interesantes, porque a final de cuentas lo que nos lleva a pensar es que muchas veces nos llevamos entre las patas, nos llevamos de frente, como le quieran decir, pero metemos a otras personas en problemas, proyectamos nuestras inseguridades, proyectamos nuestros defectos en otras personas, y lo que pasa es que muchas veces hay personas que de todos modos se quedan ahí, y la situación entre más avanza y más evoluciona se vuelve cada vez más complicada, y por lo tanto se hace más difícil dejar esa relación. Entonces el tener en cuenta que tenemos tan normalizados este tipo de acontecimientos y este tipo de relaciones nos debería hacer mucho ruido para preguntarnos qué es lo que podemos hacer para de alguna manera poder mejorar esta situación y no hacerlo algo tan común, porque si nos mantenemos al margen de las situaciones podríamos pensar de que es algo que no le pasa a todas las personas. Pero sin embargo tenemos que tener en cuenta
de que las relaciones tóxicas son algo que ni siquiera son tan fáciles de entender como, pues es que es esta cosa que les pasa a las personas que les gusta sufrir, o es que las relaciones tóxicas solo se meten las personas con problemas familiares. Y la realidad es que todos podemos llegar a ser víctimas de las relaciones tóxicas, y es por lo que es tan importante dejarlas de normalizar y dejarlas de tener tan presentes dentro de nuestra cultura, porque el ejemplo del libro es un ejemplo bastante poco realista, pero lo veo perfectamente posible. La verdad, ya que lo lean van a saber a qué me refiero, pero es algo bastante aterrador pensar que un acontecimiento dentro de un libro de ciencia ficción, que normalmente en este tipo de libros no suele ser muy alentador las cosas que se están planteando. Sí hay tecnologías imponentes, sí hay tecnologías impresionantes, pero el futuro suele ser bastante distópico y muy poco... no sé cómo decírselos. No suele ser la mejor idea que nos gustaría tener de nuestro futuro, para no hacerles la curva con el tema, para no desviarme. Pero bueno, vamos a hablar ahora de otro punto que creo que es muy llamativo, y creo que este sí es un poquito más obvio porque lo observamos también al principio del libro, y me hizo mucho ruido porque, insisto, el libro tiene bastante tiempo y sigue tratando los problemas tan humanos como aprovecharse de una persona en una situación de desventaja. Les platico rápidamente, esto pasa también en las primeras páginas del libro, así que espero que no sea un spoiler muy grande, pero cuando Jason pierde sus papeles, inmediatamente lo que busca hacer es pues conseguir a alguien que le haga unos papeles falsos en lo que averigua qué está pasando, para que no termine en el campo de concentración. Pero pues pasan una serie de eventos muy pues muy bizarros, o que parecen de una película, pero pues es un libro, entonces es un poquito de esperarse. Y se ve ahí una situación donde pues es víctima de un abuso por parte de otras personas, para no entrar mucho en detalles, pero que se aprovechan de su situación de desventaja, del hecho de que perdió sus papeles, para sacar un rédito económico de su situación. Y creo que esto nos lleva a pensar mucho qué es lo que está pasando, que sigue siendo muy común, que las personas con una situación de poder, con una situación de ventaja ante otras personas, se aprovechen de las mismas, aun cuando se supone que todos estamos conscientes de que este tipo de cosas están mal y que no deberían de pasar. Esta parte del libro me recordó particularmente una película que vi el año pasado, o a principios de la verdad es que ya no lo recuerdo, pero está muy recomendada. Se llama El Hoyo, muchos de ustedes a lo mejor la vieron, está en Netflix si la quieren ver, y es una película que trata un poquito de una manera abstracta este problema de las personas que se aprovechan de otras personas cuando están en una situación de desventaja. Y pues básicamente la trama general es de que hay una cárcel donde están personas ubicadas en distintos niveles, pero hay una plataforma que va bajando, y en la parte de arriba es de donde llega la comida, por así decirlo, y conforme va bajando, pues las personas de los niveles inferiores se van comiendo las obras de los de arriba. Y es una crítica al capitalismo, es una crítica a estos sistemas de aprovecharse del desvalido. Es una crítica muy amplia, entonces nos podría dar para todo otro tema, pero el punto importante de esto es el entender que la crítica está muy enfocada hacia tomar una ventaja, porque no sabes si el día de mañana la persona que está abajo de ti esté arriba de ti y tome la misma ventaja que tú estás tomando de ella. Entonces, lo inteligente, al menos desde el punto de vista capitalista, sería pensar de que, bueno, si ahorita yo estoy arriba, lo más conveniente sería aprovecharme por si el día de mañana no lo estoy. Pero es un pensamiento, diría que un tanto anárquico, y la verdad no me malinterpreten. Hay cosas del anarquismo que me parecen muy interesantes. A lo mejor en algún futuro podríamos tocar el tema, pero creo que esta
parte en particular no me parece tan interesante, y digo que no me parece interesante por decir que no me agrada para nada, pero habría que hacer una diferenciación porque el anarquismo es algo que se confunde mucho. Entonces no quisiera entrar mucho en este tema tampoco, porque creo que nos puede dar para un capítulo más adelante un poquito más en profundidad. Pero bueno, entonces basados en esto, solo me gustaría aclarar que estos dos puntos anteriores de aprovecharse de una persona en una situación de desventaja y las relaciones tóxicas nos guían directamente a otra de las particularidades que noté en el libro y que lo pude relacionar muy bien con problemáticas que creo que tenemos hoy en día, y es la problemática de triangular los problemas. Déjenme les explico un poquito qué es esto. Triangular los problemas consiste en rebotar una situación que te llega de alguna manera con un tercero para poder liberar un poco de la carga del estrés, del enojo que la primera persona te ocasionó. Entonces nos lleva un poquito a los dos puntos, porque hay veces que este enojo, esta rabia, esta ira la desquitamos con personas que pues nada tienen que ver, o a lo mejor personas que están en una situación de mucha desventaja, entonces pues no les queda de otra más que aguantarse, o muchas veces con nuestras parejas. Entonces espero que ninguno de ustedes lo haga, porque pues creo que es un problema bastante grave, y es algo que no nos debería de hacer tanto sentido, o no nos debería de ser tan normal hoy en día, porque puede llegar a ser bastante desagradable el hecho de que otra persona esté rebotando los problemas en ti, ya que no es algo que sea muy obvio en un principio, es algo que puede llegar a parecer muy sutil, pero creo que lo importante aquí es reconocer que este tipo de actitudes no son correctas y que no contribuyen a un desarrollo sano ni de la otra persona ni de ti mismo. Entonces, el intentar desquitarte con otras personas por las cosas que te pasan solo nos llevan a aumentar los problemas, porque después el problema ya no solo va a ser de nosotros, va a ser también con la otra persona. Y este tipo de cosas son las que nos hacen caer en problemas cada vez más graves y caer en problemas de cada vez mayor intensidad. Y ya por último nomás nos queda retomar un par de puntos, y para ir cerrando con este tema vamos a retomar el punto que les comentaba hace un ratito sobre ser víctimas de nuestro contexto y sobre estas situaciones en las que nos toca ser un peón en un juego de ajedrez muchísimo más grande de lo que podemos llegar a comprender. Y esto tiene un sentido bastante grande si lo ponemos dentro del contexto del libro, ya que Jason le toca vivir esta situación de una manera bastante intensa, y lo peor de todo es que no se da cuenta sino hasta el final del libro, o hasta el final de la historia, mejor dicho. Entonces, esta historia nos enseña que hay veces que cuando pensamos ser protagonistas de las situaciones, en realidad solamente estamos jugando un rol secundario de un problema más grande. Y este tipo de cosas son las que nos hacen pensar de una manera mucho más detenida que no siempre las cosas dependen de nosotros y que no siempre todo se trata de nosotros. Y no es sano tampoco pensar que las cosas siempre van a tratarse sobre nosotros, ya que puede llegar a ser muy conflictivo el hecho de pensar que todo va a estar relacionado con nosotros, porque nos podemos perder en nuestro ego y pensar que todo hace referencia a nosotros y que todo está conspirando alrededor de nosotros, cuando en realidad los problemas la mayoría de veces son muchísimo más grandes que la suma de sus partes. Entonces, entender todo este tipo de cosas nos puede ayudar a preguntarnos cómo es que podemos avanzar en búsqueda de enfrentar nuestro ego, y cómo es que podemos enfrentar nuestras situaciones del día a día, sin importar cuáles sean, desde una perspectiva en la cual nos quitemos del centro para ver las situaciones
un poquito, bueno, no un poquito, desde una perspectiva más externa y tener un sentimiento de acercamiento a la verdad muchísimo más real, ya que si todo lo mantenemos centrado en nosotros, puede ser que nos perdamos en nuestra propia idea y no avancemos de ahí, y por no avanzar de esa idea nos quedemos ensimismados y hagamos el problema más grande, y en ese momento va a ser cuando el problema sí se empieza a tratar de nosotros. Y si el problema se empieza a tratar de nosotros de verdad, es cuando vamos a tener consecuencias más grandes, vamos a tener consecuencias más notorias, y ahí sí vamos a aplicar un sesgo de confirmación y nos vamos a dar cuenta cuando el problema ya se convierta en algo que ahora sí es de nosotros. Vamos a decir, claro, es que el problema siempre fue mío, yo tenía razón en pensar que el problema era mío, pero la realidad es que muchas veces nos apropiamos de problemas que ni siquiera son de nosotros. Entonces, por esto, una de las últimas preguntas a las que quise llegar, y con una de las que quiero finalizar este pequeño espacio, es con la pregunta que me hizo más ruido y me hizo más sentido a la hora de leer el final y de comprender cuál había sido todo el sentido de la historia y cuál había sido el verdadero núcleo del problema. Y es que me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué pasaría si todo en lo que creyeron, todo lo que pensaban, todo lo que aprendieron y todo lo que pasó en sus vidas en realidad no hubiera sido de la manera en la que lo pensaron, y que todas sus creencias, todos sus pensamientos, todo su conocimiento estuviera equivocado? ¿Qué harían en esa situación si se dieran cuenta de que estuvieron equivocados en todo en su vida? Esta pregunta a mí me hizo mucho ruido porque al analizarla desde la perspectiva del libro, me puse a pensar que muchas veces no nos damos el derecho a equivocarnos, y que el derecho a equivocarnos es algo que nos hemos automutilado de nuestros derechos, por así decirlo, ya que cada vez es más común que se espere que las personas hagan las cosas de una manera perfecta en un solo intento y sin mayor error, porque pues es lo que todos hacen y estamos en un mundo donde no hay lugar para el error. Pero tenemos que tener en cuenta que el error ha sido lo que muchas veces nos ha llevado a nuevos descubrimientos, y el error es parte del conocimiento humano. Entonces, si no aprendemos a valorar nuestros errores, si no aprendemos a vivir con ellos, y si no aprendemos a entender que está bien equivocarnos y que entender que podremos estar equivocados en todo, vamos a tener problemas cuando nos enfrentemos a todos los sesgos que podemos llegar a tener, que les aseguro que son bastantes. Entonces, si nos podemos hacer a la idea de entender que muchas de las cosas que vamos a creer a lo largo de nuestra vida van a ser mentira y que vamos a estar equivocados en muchísimas cosas, va a ser muchísimo más sencillo para nosotros el entender el nuevo conocimiento, adoptarlo y entender las nuevas verdades, no desde el punto de vista del error, sino de que nos estamos acercando a algo mejor en base a equivocarnos. Y yo sé que es algo complicado, yo sé que es algo que es muchísimo más sencillo decirlo que hacerlo, pero creo que vale la pena preguntarnos por qué no nos damos la licencia de fallar más, por qué no nos damos la licencia de equivocarnos más, para acercarnos otra vez de una manera más directa a los inicios de nuestro conocimiento y acercarnos más a este modelo de prueba y error para comprender muchas cosas, ya que experimentar muchas cosas de manera directa y tener varios conflictos y enfrentarnos a las situaciones de una manera de verdad y no solo en la teoría, nos pueden ayudar a comprendernos de una mejor manera y nos pueden ayudar a entender los problemas que hasta ahora no se han podido resolver con nuevos aires y con unas nuevas ideas que pueden venir a refrescar el panorama actual y que incluso podrían llegar a proponer nuevas soluciones. Entonces creo que vale mucho la pena el cuestionarnos por qué no nos damos el derecho de pensar que podríamos estar equivocados en todo.
¿por qué no nos podemos poner desde el punto de vista de una persona libre, de una persona que obviamente va a intentar hacer las cosas bien, pero se puede equivocar y no pasa nada? ¿Por qué nos asumimos como máquinas? Este tipo de preguntas las abordamos en el capítulo número 2, si mal no recuerdo, del podcast de la pregunta adecuada. Los invito a que si no lo han escuchado se den una vuelta por allá. Estuvo muy interesante. Hablamos del libro también de Philip K. Dick de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es también conocido por ser el libro que inspiró la película de Blade Runner. Entonces, si no lo han escuchado, se los recomiendo bastante. Y ya para cerrar con este capítulo, me gustaría que me comentaran en la parte de los comentarios de YouTube, o que me hicieran llegar por mensaje directo de Instagram o de Facebook, cuáles son sus reflexiones, qué piensan al respecto de estar equivocados, cuál es su idea sobre los errores, piensan que son constructivos o piensan que no hay cabida para el error y por qué. El debate está abierto. Solo me queda recordarles que pueden escuchar esto tanto en Spotify como en Apple Podcast, en Google Podcast y en YouTube. Síganos en Facebook y en Instagram, todos los links van a estar ahí abajo, al igual que el ebook que utilizamos para esta pequeña revisión, que no me gustaría decirle ya reseña, porque sinceramente nomás ponemos en contexto ciertos temas de la actualidad con base a un libro, por así decirlo. Entonces pues no es como tal una reseña, pero pues espero que les haya gustado este capítulo. Creo que no les mencioné la pregunta que iba a llevar el nombre del podcast, pero bueno, ya si llegaron hasta aquí, supongo que la leyeron primero en el título. Pero la pregunta de esta semana, y con la que los invito a que reflexionen, es: ¿qué pasaría si desaparecieras? Esto fue la pregunta adecuada. Yo soy tu amigo Ale Hernández. Recuerda que cualquier cosa que escuches en este podcast debe de ser puesto en duda. No creas nada de lo que te digo. Haz tu propia investigación, ponte a leer y nos escuchamos la próxima semana.